bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes para estudiar la lección número 1 del libro de Job. Hoy, domingo 25 de septiembre. El título, Felices para siempre. Ese título, Felices para siempre. A menudo, las historias para niños concluyen con la línea y fueron felices o felices para siempre. En algunos idiomas es casi una frase gastada. La idea es que cualquiera sea el drama, el rapto de una princesa, un lobo feroz, un rey malvado, el héroe y su flamante esposa triunfan al final. ¿A quién de nosotros, cuando éramos niños, no nos gustaban esas historias? Y terminaban y fueron felices para siempre. Así termina el libro de Job, por lo menos a primera vista. Después de las pruebas, calamidades que cayeron sobre él, Job termina en lo que se podría describir como una nota relativamente positiva. ¿Qué lección vamos a encontrar para nosotros el día de hoy? Y se pueda decir también de nosotros, o podamos decir nosotros, felices para siempre. Leamos en el libro de Job, capítulo 42, versículos del 10 al 17. La palabra de Dios nos dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia sobre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Qué nos dicen acerca de cómo terminó Job sus días?
Veamos qué encontramos aquí para aplicarlo nosotros, para poder vivir felices para siempre. Y quitó Jehová, dice, la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Qué encontramos acá? Encontramos oración intercesora. El Señor nos invita a que nosotros practiquemos la oración intercesora. De esa manera, cuando nosotros nos preocupamos por los demás, Dios se preocupa de mí y me da lo que necesito. Job se preocupó por sus amigos, oró por ellos. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos y oramos por las necesidades de otros que sabemos que necesitan oración? Normalmente nosotros nos preocupamos por las necesidades propias y no de las de los demás. El Señor nos dice que debemos pedir y suplicar por los demás. Además de eso, vemos cómo Job mantuvo su integridad para con Dios, porque estamos mirando el final. Quiere decir que si ya vimos el final, sabemos de la vida de Job, de la vida de lo que él pasó. Vemos cómo él se mantuvo en los momentos difíciles de su vida sin renegar de Dios, sin ofender a Dios. ¿Qué otra lección aprendemos allí? La vida no es solamente cosas de alegría, de felicidad, de momentos bonitos. Hay momentos difíciles, hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedades. Debemos entonces nosotros, cada uno de nosotros, ver a Job, ver el ejemplo que él tuvo, cómo vivió. Y al final dice, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Como dice en la lección, qué mejor historia que la de Job. Tiene todos los elementos necesarios para sumergirnos en su vida, vivir su tragedia y alegrarnos con su final victorioso. Entonces vemos ahí prácticamente toda la vida de Job para aprender de lo que él vivió y cómo vivió. Porque como dijimos el día de ayer, la historia de Job es la historia de cada uno de nosotros. Es el conflicto que se está llevando en la vida, en la mente de cada uno de nosotros. Pero que se diga de nosotros, felices para siempre.
Vemos aquí también que dice que Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque le duplicó la fortuna de Job. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Al principio perdió todo. Perdió, o sea que hasta sus hijos murieron, que eran 7 hijos y 3 hijas. Dios nuevamente da otros 7 hijos y 3 hijas. Pero las hijas, aquí menciona a las 3 hijas, hasta por nombre: Gemina, Cesia y Keren Japuc, y que no habían mujeres más hermosas que ellas. Y vemos acá que en la costumbre, en el tiempo de Job, o allí en la región donde ellos vivían, las mujeres no recibían herencia, pero Job sí les da herencia a sus hijas. Vemos aquí la igualdad, cómo miraba él, todos iguales, no habían más ni menos ni por las costumbres, sino que él vivía una manera diferente, como debemos de vivir también cada uno de nosotros en una sociedad en la cual están haciendo que las personas vivan de una manera que no agradan a Dios. Pero nosotros debemos de poner a Dios en primer lugar. Y los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, que enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los hombres, presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama y obedece a Dios. Eso es lo que presentaba Job. Mira todo lo que tenía Job. Dice, amigos, familia, amigos, que no estuvieron cerca durante las tribulaciones. Solamente estuvo Elifaz, Bildad, Zofar, Eliú, su esposa, y vinieron y lo consolaron. Vinieron hermanos, vinieron hermanas, también fueron generosos, le dieron dinero, hasta le dieron un anillo. Entonces todo eso indica que le dieron autoridad, reconocieron su autoridad. ¿Por qué? ¿Qué miraban en Job? ¿Cuántos de nuestras amistades vienen y se acercan a nosotros después que hemos pasado por una situación difícil? ¿Por qué Job se acercaron? Lo que sembramos, cosechamos. Job, cuando veamos en los estudios subsiguientes, veremos que Job era dadivoso con todos, era amigo con todos. En momentos de necesidad, él estaba allí para ayudar. Ahora, todos se alegraron de su recuperación.
Según las costumbres de aquel entonces, era de que ya Dios había quitado el castigo, lo había perdonado. Pensamientos de la gente. Pero nosotros vemos al estudiar que ¿quién es el que había puesto ese problema en Job? ¿Era Dios? No. Fue el enemigo de las almas. Pero podemos vivir felices para siempre. Sí. Nos dice aquí que y murió Job viejo, lleno de días. Después de esto, dice el verso 16, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Bendición de Dios al proveerle de muchos años, de una familia unida, de ver a sus nietos, bisnietos, tataranietos crecer cerca de él. Y dice, y murió Job, viejo y lleno de días. Aunque la historia de Job a primera vista termina bien, siempre al final dice, y murió. Pero vemos aquí, felices para siempre. ¿Cómo podremos nosotros vivir felices para siempre? En Job encontramos un ejemplo. Porque vemos que él dice, porque aunque él muere, él dice, yo sé que mi Redentor vive y le veré con mis propios ojos. ¿Qué está diciendo él? ¿Qué cree él? Él cree que el Señor Jesús le levantará del sueño de la muerte y que estará con él por la eternidad. Tenía esa seguridad, esa fe que muchas veces nos hace falta a nosotros. La fe de Job era una fe cimentada en una relación diaria con Dios. Y eso es lo que debemos. Por eso las lecciones, las historias de los héroes de la Biblia son para que nosotros las apliquemos en nuestra vida. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. De acuerdo con su fe, fue tratado Job. Me probará, dijo, y saldré como oro. Así ocurrió. Por medio de su paciente resistencia, vindicó su propio carácter y de ese modo el carácter de aquel de quien era representante. Y quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Se recuerdan cuando Dios dice, está teniendo un diálogo con Satanás y le dice, ¿de dónde vienes?
¿Y no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Dios diciendo eso de un ser humano, ¿podría eso también decirse de usted? Pregúntese. ¿Podría Dios decir eso de mí? Preguntémonos. Porque mire, Jehová dijo a Satanás en capítulo 1, verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué nos está diciendo eso? Que nosotros, cada uno de nosotros, debemos, dice, ser varones perfectos. Pero usted dirá, si no hay nadie perfecto. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, vivimos para Él. Él es el perfecto y nos hace perfectos, porque estamos viviendo el día a día en obediencia a Él. Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Tenía a Dios en primer lugar. Las cosas que él hacía, las hacía para honrar a su Dios. Y dice, apartado del mal. Por eso dice, por medio de su paciente resistencia, vindicó su propio carácter. Y de este modo el carácter de aquel de quien era representante. Quiere decir que cada uno de nosotros somos representantes de Dios y lo estamos representando a Él aquí en este mundo. Porque recuerden que el conflicto, la acusación de Satanás es de que Dios es un injusto. Pero a través de cada uno de nosotros, Dios está mostrando lo contrario. Si es que nosotros vivimos como vivió Job. Todo esto lo encontramos en el libro de la Educación, página 156. También hay otra lectura que dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Para hallar felicidad y paz en todo lo que emprendáis, debéis hacerlo para la gloria de Dios. Eso hizo Job. Para sentir paz en el corazón, debéis tratar ardientemente de imitar la vida de Cristo. Entonces, no habrá necesidad de aparentar alegría o de buscar placer en la satisfacción del orgullo y en las vanidades del mundo. Y es allí donde estamos fallando. Buscamos el placer en la satisfacción del orgullo y en las vanidades que el mundo nos ofrece. En eso estamos y por eso no crecemos. Por eso andamos cojos. Porque las vanidades de los ojos, las vanidades del mundo, nos hechizan. Pero vemos aquí el consejo. Gozaréis de una serenidad y felicidad en el bienestar que jamás hubierais experimentado. Dice, gozaréis de una serenidad y felicidad en el bienestar que jamás hubierais experimentado al seguir el mal. Jesús aceptó la naturaleza humana y pasó por la infancia, niñez y juventud para estar en condiciones de comprender a todos. Dado su amor, ha abierto una fuente de placer y gozo
para el alma que confía en Él. Os ruego que cultivéis seriamente el sentido de vuestra responsabilidad frente a Dios. Al tener conciencia de que hacéis lo que Dios puede aprobar, os sentiréis fuertes en su fortaleza, y al imitar al modelo lo mismo que Él, creceréis en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Aquí leí una parte que decía, al tener conciencia de que hacéis lo que Dios puede aprobar. Las cosas que hago, las cosas que veo, los lugares donde voy, ¿puede ir Jesús conmigo? ¿Las puede ver Él? ¿Le agradarán a Él? Preguntémonos. Porque muchas veces hacemos, oímos o vemos cosas que no son de agrado para Dios. Y nosotros estamos haciendo esas cosas. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos eso? ¿Fortaleciendo nuestra fe? No, debilitándola, permitiendo que a nuestra mente que lleguen y penetren las cosas del mundo. Y eso nos debilita. Los que hacen de Dios lo primero, lo último y lo mejor, son el pueblo más feliz del mundo. Eso se encuentra en Meditaciones Matinales, página 166. Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, que enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los hombres, presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama y obedece a Dios. En lugar de rebelarse contra Él, Cristo no es un extraño en sus hogares. Su nombre es un nombre familiar, venerado y glorificado. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: yo honraré a los que me honran. Y cuando de un hogar tal sale el padre a cumplir sus deberes diarios, lo hace con un espíritu enternecido y subyugado por la conversación con Dios. Solo la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres. Cristo puede transformar todas las aguas comunes de la vida en vino celestial. El hogar viene a ser entonces un Edén de bienaventuranza. La familia, un hermoso símbolo de la familia celestial. Esto se encuentra en El Hogar Cristiano, página 23 y 24. Nos dice que Job murió viejo y lleno de días. Eso lo encontramos también para describir los últimos días de Abraham, que nos decía que vivió, vamos a ver qué nos dice, Génesis 25:8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Qué nos dice todo eso? De que también Abraham vivió feliz porque habitó y vivió amando y sirviendo a Dios. Isaac nos dice de Isaac en Génesis 35:29, nos dice: y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Y lo mismo nos dice de David.
O sea que todo esto nos da una idea de que vivieron bajo la protección, la bendición, la prosperidad y el cuidado de Dios. Y aunque al final dice, mueren, pero murieron confiando en Dios. Y como dice el Señor Jesús, que a la final trompeta, los muertos en Cristo, los que confiaron en Dios, los que pusieron a Dios en primer lugar, que caminaron con Él, ¿qué dice? A la final trompeta, resucitarán. Y entonces se podrá decir felices para siempre, porque serán resucitados para no ver más muerte, sino vivir eternamente en un mundo donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Esa nueva tierra que el Señor tiene preparado y quiere que tú estés allí. Pero para ello tenemos que poner a Dios en primer lugar. Veamos el ejemplo de Job. Que nuestras vidas sean como la de Job, unida a Cristo, representando a Cristo. Y de esa manera seremos felices para siempre. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones, que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.